Con las manos sucias y el estómago vacío, María guió a la yegua preñada y desechada hacia su cobertizo mientras la tormenta azotaba sin piedad. En aquel momento de desesperación compartida, algo le dijo que este encuentro entre dos almas descartadas por el mundo cambiaría sus destinos para siempre. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. ¡Vamos allá! La noche caía sobre Hacienda El Roble, el establo más prestigioso de Jalisco. Las luces del campo de entrenamiento se habían apagado una a una, dejando solo el resplandor amarillento de una lámpara solitaria en la oficina principal. Dentro, Rodrigo Montero, propietario del criadero, golpeaba su escritorio de caoba con los puños cerrados. «Ya te lo dije, Joaquín. No pienso gastar un solo peso más en esa yegua inútil». Su voz retumbó contra las paredes decoradas con trofeos y fotografías de ejemplares campeones. Bella era nuestra mejor promesa y ahora no es más que un lastre preñado. Joaquín Torres, capataz de la hacienda y quien había trabajado con caballos por más de 30 años, mantenía la mirada fija en el suelo. Sus manos encallecidas apretaban nerviosamente el sombrero gastado que sostenía frente a su pecho. «Con todo respeto, patrón, la lesión de Bella no fue su culpa. Además, su cría podría heredar su velocidad sin el problema del tendón. El veterinario dijo que... «El veterinario puede decir lo que quiera», interrumpió Rodrigo, sirviéndose un vaso de tequila. «Llevo 3 generaciones mejorando la sangre de estos animales. No voy a arriesgar mi reputación por sentimentalismos. Esa yegua está ocupando un espacio valioso y comiendo alimento que podría ir a ejemplares con futuro». El silencio que siguió fue interrumpido solo por el tintineo del hielo contra el cristal mientras Rodrigo bebía. La fotografía de su padre, fundador de la hacienda, parecía observarlo con desaprobación desde la pared. «Mañana a primera hora quiero que saques a Bella de mi propiedad», sentenció finalmente. «Véndela, regálala o llévala al matadero, me da igual, solo quiero que desaparezca». A kilómetros de distancia, en las afueras del pueblo de San Isidro, María Dolores Gutiérrez, de 58 años, se abrigaba con periódicos viejos en el interior de un cobertizo abandonado. La estructura, que alguna vez había servido como bodega de una antigua hacienda, ahora era su único refugio. El techo de lámina oxidada dejaba filtrar la luz plateada de la luna a través de múltiples agujeros, creando patrones fantasmales sobre el suelo de tierra. «Otra noche fría, San Judas», murmuró María a la pequeña estampa desgastada que guardaba en el bolsillo de su rebozo. «Pero mañana será mejor, ¿verdad?» No siempre había vivido así. Hubo un tiempo en que María tenía una casa modesta, un trabajo como cocinera en la escuela local y una familia. Pero la enfermedad de su esposo consumió sus ahorros, y después de su muerte, el dolor la había empujado a la botella. Perdió su trabajo, luego su casa, y finalmente el contacto con su único hijo, quien había partido a la capital años atrás. Ahora sobrevivía recogiendo botellas y cartón, aceptando trabajos ocasionales de limpieza y de la caridad reticente de algunos vecinos. Su único compañero era un gato callejero que aparecía esporádicamente para compartir las sobras que lograba conseguir. El viento otoñal silbaba a través de las grietas del cobertizo, trayendo consigo el olor a tierra mojada y el anuncio de lluvia. María se acurrucó más, preparándose para otra noche de sueño intermitente, cuando escuchó un sonido que la hizo incorporarse. Al principio pensó que era el viento, pero luego lo reconoció claramente. El relincho angustiado de un caballo. Con dificultad, se levantó y caminó hacia la puerta desvencijada. Fuera, la luna iluminaba el camino de terracería que pasaba frente al cobertizo.
y allí, temblando bajo la luz plateada, estaba una yegua de color castaño, su pelaje brillante opacado por el polvo y el sudor. Su vientre abultado dejaba claro que estaba preñada. «¿Qué haces aquí, preciosa?», susurró María, avanzando lentamente para no asustar al animal. La yegua resopló nerviosamente, pero no retrocedió. Al acercarse, María notó la marca de la hacienda El Roble en su anca y algo más, una cojera evidente cuando el animal intentó moverse. «Te han abandonado, ¿verdad?», murmuró, extendiendo su mano con cautela hasta que la yegua permitió que la tocara. «Yo también sé lo que es eso». Fue entonces cuando notó que el animal aún llevaba una soga atada al cuello, el extremo roto arrastrándose por el suelo. Alguien la había dejado allí, quizás esperando que algún campesino la encontrara, o tal vez simplemente para librarse de ella. «Ven conmigo», dijo María con una suavidad que no había usado en años. «No tengo mucho, pero podemos compartirlo». Con delicadeza, tomó la soga y guió a la yegua hacia el cobertizo. El animal entró con cautela, sus ojos oscuros escrutando el espacio antes de relajarse ligeramente. María improvisó un lecho con los cartones más limpios que tenía y ofreció al animal el agua que guardaba en una garrafa vieja. «Te llamaré Bella», decidió mientras acariciaba el cuello sudoroso de la yegua. «Porque lo eres, aunque alguien haya decidido que ya no vales nada». Esa noche, por primera vez en años, María no sintió el peso aplastante de la soledad. Sentada junto a Bella, cuya respiración había adoptado un ritmo tranquilo, sintió renacer algo que creía perdido, un propósito. Lo que no podía imaginar era que aquel encuentro casual no solo cambiaría su destino, sino que escribiría una historia que dejaría perplejos a todos en San Isidro, incluido al hombre que había considerado a Bella un lastre inútil. Mientras tanto, en la hacienda El Roble, Joaquín Torres contemplaba el espacio vacío donde hasta esa mañana había estado Bella. No había tenido el corazón para llevarla al matadero. En vez de eso, la había conducido hasta las afueras del pueblo y la había dejado ir, con la esperanza de que alguien con más compasión que su patrón le diera un final digno. «Perdóname, preciosa», susurró a la nada antes de apagar la luz del establo y cerrar la puerta. El amanecer llegó pintando el cielo de San Isidro con tonos naranjas y púrpuras. María despertó sobresaltada. Por un instante olvidó la presencia de Bella, pero al incorporarse y ver a la yegua castaña recostada sobre los cartones, una sonrisa involuntaria iluminó su rostro arrugado. «Buenos días, hermosa», susurró, acercándose para acariciar el cuello del animal. Bella respondió con un suave relincho, intentando levantarse con dificultad debido a su vientre abultado y la lesión en su pata delantera. La realidad golpeó a María tan fuerte como el frío matutino. Ahora tenía una responsabilidad enorme. Una cosa era conseguir comida para ella misma y ocasionalmente para el gato callejero, pero alimentar a una yegua preñada era algo completamente distinto. «Vamos a arreglárnoslas, ya verás», prometió, aunque ni ella misma sabía cómo cumpliría esa promesa. El pueblo de San Isidro comenzaba a despertar. Los campesinos ya se dirigían a sus parcelas, las mujeres barrían los frentes de sus casas y los niños caminaban hacia la escuela con sus mochilas desgastadas. María esperó a que el sol estuviera más alto antes de aventurarse fuera del cobertizo. «Quédate aquí, Bella. Volveré pronto». Su primera parada fue el mercado local. Caminó entre los puestos, recogiendo las verduras desechadas y las frutas magulladas que los comerciantes tiraban. Doña Carmela, quien vendía hierbas y remedios tradicionales, la observó con curiosidad. «¿Qué andas haciendo con tanta comida, María? Parece que vas a alimentar a un regimiento».
María dudó antes de responder. Confiaba en doña Carmela, quien a veces le regalaba té de manzanilla cuando el frío de invierno le provocaba tos. «Tengo una invitada», respondió finalmente. «¿Una invitada en ese cobertizo donde duermes?». La anciana la miró con incredulidad. «Es una yegua, doña Carmela. Alguien la abandonó anoche frente a mi puerta. Está preñada y herida». La noticia corrió como pólvora por el mercado. Pronto, varios comerciantes se acercaron con preguntas y comentarios, algunos con genuina preocupación, otros con simple curiosidad. ¿Una yegua de raza? ¿En tu cobertizo? ¿Y cómo piensas mantenerla si apenas te mantienes tú? Seguro es robada, deberías avisar a la policía. Este último comentario vino de don Servando, el carnicero, quien siempre había mirado a María con desprecio desde que cayó en desgracia. «No es robada», respondió María con firmeza inusual en ella. «La abandonaron porque está herida, tiene la marca de Hacienda El Roble». El nombre del prestigioso criadero provocó murmullos entre los presentes. Hacienda El Roble pertenecía a los Montero, una de las familias más poderosas de la región. «Si es de los Montero, con más razón deberías devolverla», insistió don Servando. «Si ellos la tiraron como basura, ahora es mía», respondió María, sorprendiéndose a sí misma con su determinación. Recogió las verduras que había juntado y se dispuso a marcharse, pero doña Carmela la detuvo. «Espera, María. Si esa yegua está lastimada, necesitarás esto». Le entregó un pequeño frasco. «Es tintura de árnica, buena para golpes e inflamaciones, y llévate estas hierbas para hacer un emplasto». María aceptó el regalo con gratitud. «Gracias, doña Carmela. No me agradezcas, solo cuida bien de ese animal. A veces, lo que parece una carga es en realidad una bendición disfrazada». De regreso al cobertizo, María se detuvo en el arroyo que corría cerca para llenar 2 garrafas con agua fresca. Sus brazos dolían por el peso, pero la idea de Bella esperando le daba fuerzas. Al llegar, encontró a la yegua inquieta, resoplando nerviosamente. «Vaya, estoy aquí, tranquila», la calmó, dejando las garrafas en el suelo y acercándose para acariciarla. Notó que el cobertizo, con sus muchas goteras y corrientes de aire, no era un lugar adecuado para un animal en el estado de Bella. Tendría que mejorarlo de alguna manera antes de que llegaran las lluvias de invierno. Mientras alimentaba a Bella con las verduras recolectadas, María recordó un tiempo lejano, cuando su esposo Fernando aún vivía y tenían una pequeña parcela con algunos animales. Él le había enseñado a curar las heridas de su mula vieja con emplastos de hierbas. «Ojalá estuvieras aquí, Fernando», murmuró mientras aplicaba cuidadosamente la tintura de árnica en la pata inflamada de Bella. «Tú sabrías qué hacer». Esa tarde, María recorrió el pueblo ofreciendo limpiar casas, lavar ropa, cualquier trabajo que le permitiera ganar algo de dinero. Algunas personas la rechazaron como siempre, pero otras, intrigadas por la historia de la yegua abandonada, le dieron pequeñas tareas. Al anochecer, regresó con un puñado de pesos, un saco de avena que el molinero le había vendido a mitad de precio, y algunas mantas viejas que le regaló la esposa del herrero. «Mira lo que te traje, Bella», dijo con orgullo, extendiendo una de las mantas sobre el lomo del animal. «Ahora estarás más caliente». Mientras observaba a Bella comer la avena con entusiasmo, María sintió algo que había olvidado: la satisfacción de cuidar a otro ser vivo, de ser necesaria. Por primera vez en años, se durmió con una sonrisa en los labios, acurrucada junto al cálido cuerpo de la yegua. Lo que no sabía era que al día siguiente, su recién encontrada paz
se vería amenazada por una visita inesperada. El ruido de un motor acercándose despertó a María. El sol apenas comenzaba a asomarse por el horizonte cuando una camioneta negra con el logotipo de Hacienda El Roble se detuvo frente al cobertizo. Bella se agitó, reconociendo el emblema en la puerta del vehículo. «Tranquila, preciosa», susurró María, poniéndose de pie apresuradamente y alisando su ropa sucia. «No dejaré que te lleven». Joaquín Torres descendió de la camioneta. Su rostro curtido por el sol reflejaba cansancio y preocupación. Tras él, bajó un hombre joven vestido con bata blanca y maletín en mano. «Buenos días, señora», saludó Joaquín, quitándose el sombrero en señal de respeto. «Me llamo Joaquín Torres, soy el capataz de Hacienda El Roble. Nos dijeron en el pueblo que usted encontró a nuestra yegua». María se paró en la entrada del cobertizo, su pequeña figura intentando bloquear la vista hacia el interior donde Bella relinchaba inquieta. «¿Su yegua? La abandonaron como si fuera basura», respondió con voz firme pero temblorosa. «Ahora es mía». Joaquín intercambió una mirada con el joven a su lado antes de volver a dirigirse a María. «Este es el doctor Héctor Ramírez, veterinario de la Hacienda. Solo queremos asegurarnos de que Bella está bien y revisar su lesión». María dudó. Por un lado, sabía que Bella necesitaba atención profesional. Por otro, temía que vinieran a llevársela. «¿Cómo sé que no la devolverán a quien la abandonó?». Joaquín bajó la mirada, la culpa visible en su rostro. «Fui yo quien la dejó ir, señora. No tuve corazón para llevarla al...». Se interrumpió, incapaz de pronunciar la palabra. El patrón ordenó deshacerse de ella después de su lesión. «Pensé que aquí tendría una oportunidad». El doctor Ramírez dio un paso adelante. «Señora, le doy mi palabra que solo queremos revisar su estado. Bella está preñada de uno de los mejores sementales de México. Su potrillo nacerá en unas semanas». Algo en la sinceridad de sus ojos convenció a María. Se apartó lentamente, permitiéndoles entrar al improvisado refugio. Bella relinchó con reconocimiento al ver a Joaquín, pero mantuvo su distancia, protectora de su nuevo hogar y de la mujer que la había acogido. «Has hecho un buen trabajo con ella», comentó el veterinario tras examinar a la yegua. El emplasto de hierbas ayudó a reducir la inflamación. «Mi esposo me enseñó», respondió María con una mezcla de orgullo y nostalgia. «Teníamos animales antes». Mientras el doctor continuaba su revisión, Joaquín observaba el cobertizo con expresión preocupada. Las goteras en el techo, las paredes agrietadas, el suelo de tierra. No era lugar para una yegua a punto de parir. «Señora». María Dolores Gutiérrez». «María», corrigió Joaquín con una sonrisa amable. «Entiendo que se haya encariñado con Bella, pero este lugar no es adecuado para un parto. En la hacienda tenemos las instalaciones necesarias». El miedo volvió a los ojos de María. «No la entregaré a ese hombre cruel». «No, no», se apresuró a aclarar Joaquín. «Don Rodrigo no debe saber nada. Propongo un trato. Yo vendré cada semana a traerle alimento especial para Bella y medicinas. El doctor Ramírez supervisará su embarazo. A cambio, usted nos permitirá ayudarla a mejorar este lugar para el nacimiento». María entrecerró los ojos con sospecha. «¿Por qué harían eso?». Fue el doctor quien respondió, guardando sus instrumentos en el maletín. «Porque ese potrillo podría ser excepcional. El padre es relámpago, 3 veces campeón nacional. Y Bella, antes de su lesión, era nuestra mejor yegua. Don Rodrigo se equivoca al desecharla». Joaquín asintió. «Además, le debo esto a Bella. La conozco desde que nació, no pude salvarla del todo, pero puedo intentar asegurar que su cría tenga una oportunidad». María reflexionó,
acariciando el cuello de Bella, quien había apoyado suavemente su cabeza en su hombro, como si entendiera la conversación y quisiera dar su opinión. «Está bien», accedió finalmente. «Pero con una condición: Bella y su cría se quedan conmigo». Los dos hombres intercambiaron miradas nuevamente. Técnicamente, la yegua y su futuro potrillo seguían siendo propiedad de Hacienda El Roble, pero Joaquín tomó una decisión que podría costarle su trabajo. «De acuerdo. Pero si el potrillo resulta excepcional como esperamos, nos gustaría tener la oportunidad de entrenarlo, siempre bajo su supervisión». María extendió su mano callosa para sellar el trato. «Acepto». Esa misma tarde, Joaquín regresó con materiales para reparar el cobertizo. Mientras trabajaba reforzando el techo y las paredes, María lo observaba, aún no completamente convencida de sus intenciones. «¿Por qué arriesga su trabajo por una yegua vieja y una mujer indigente?», preguntó finalmente. Joaquín clavó otro tablón antes de responder. «Mi padre me enseñó que la verdadera riqueza de un hombre se mide por cómo trata a aquellos que no pueden darle nada a cambio». Hizo una pausa, mirando a Bella, que pastaba tranquilamente cerca. «Además, todos merecemos una segunda oportunidad, ¿no cree?». María no respondió, pero por primera vez en mucho tiempo sintió que tal vez, solo tal vez, la vida no había terminado de darle sorpresas. Las semanas siguientes trajeron cambios sorprendentes al cobertizo de María. Lo que antes era un refugio destartalado se había transformado en un modesto pero funcional establo. Joaquín había cumplido su palabra, trayendo madera, láminas nuevas para el techo y paja fresca para el suelo. El doctor Ramírez visitaba puntualmente cada semana para revisar a Bella, cuya panza crecía día con día. La noticia de la yegua de pura sangre viviendo con la loca de los cartones, como algunos llamaban a María, se había extendido por todo San Isidro. Lo que comenzó como objeto de burlas y apuestas sobre cuánto tardaría la indigente en vender al animal, se transformó gradualmente en una historia que cautivó al pueblo. Una mañana, mientras María barría el exterior del cobertizo, don Esteban, el herrero, se detuvo en su camino diario hacia la fragua. «Buenos días, doña María», saludó, quitándose el sombrero. Era la primera vez que la trataba con tal respeto. «A mi Lupe me mandó estos frijoles recién cocidos. Dice que quien cuida animales necesita fuerzas». María recibió el recipiente con manos temblorosas. «Gracias, don Esteban. No era necesario». «Al contrario», respondió el hombre, mirando hacia el interior del cobertizo donde Bella descansaba. «Lo que usted está haciendo... Bueno, no todos tendrían ese corazón. No fue el único». Doña Carmela comenzó a guardarle las mejores hierbas para los emplastos de Bella. Los niños del pueblo, que antes le temían, ahora se detenían camino a la escuela para ver a la yegua y llevarle zanahorias o manzanas. Incluso don Servando, el carnicero que siempre la había despreciado, le ofreció los huesos que normalmente tiraba. «Para hacer caldo», explicó secamente. «El animal necesita calcio para el potrillo». María aceptaba cada gesto con gratitud y asombro. Después de años siendo invisible, de repente todos parecían verla. No era solo por Bella, se dio cuenta. Era porque finalmente ella misma había vuelto a creer que merecía ser vista. Una tarde, mientras cepillaba el pelaje de Bella, escuchó el sonido familiar de la camioneta de Joaquín, pero esta vez, al asomarse, vio que no venía solo. Un joven de unos 20 años descendió del vehículo. Su rostro, aunque más delgado y con barba incipiente, era inconfundible. «¿Miguel?», la voz de María se quebró. «Hijo». El joven se quedó inmóvil, como si dudara. Joaquín le dio un ligero empujón en la espalda. «Ve», le dijo, «te esperaré aquí».
Miguel avanzó lentamente hacia su madre. Habían pasado 5 años desde la última vez que se vieron, en el funeral de su padre. 5 años de silencio y rencor. «Hola, mamá», dijo finalmente, su voz ronca por la emoción contenida. María quiso abrazarlo, pero se contuvo, temerosa de ser rechazada. En lugar de eso, señaló hacia el cobertizo. «¿Quieres conocer a Bella?». El encuentro con la yegua rompió la tensión inicial. Miguel, quien trabajaba como mecánico en la Ciudad de México, se sorprendió al ver el vínculo entre su madre y el animal. Mientras María le explicaba los cuidados que requería, los remedios que usaba, y le mostraba orgullosa las mejoras del cobertizo, algo cambió en la mirada del joven. «Te ves diferente, mamá», comentó mientras compartían una taza de café sentados fuera del cobertizo. María sonrió levemente. «Me siento diferente. Joaquín me contó lo que pasó después de que me fui. Lo siento. Debí estar aquí». Ella negó con la cabeza. «Yo soy quien debe disculparse. El alcohol. Me perdí a mí misma después de que tu padre murió». Hizo una pausa, reuniendo valor. «Pero estoy mejor ahora. Bella me salvó de alguna manera». Miguel observó a la yegua que pastaba tranquilamente a unos metros de distancia. «¿Y qué pasará cuando nazca el potrillo?». «Lo criaremos juntos», respondió María con determinación. «El doctor dice que será especial. ¿Lo criaremos?». Miguel la miró con sorpresa. «Bueno, yo...». María se sonrojó, dándose cuenta de su atrevimiento. «Tú tienes tu vida en la ciudad». El joven guardó silencio, contemplando el horizonte donde el sol comenzaba a ocultarse, pintando el cielo de San Isidro con tonos dorados y rojizos. «He estado pensando en volver», dijo finalmente. «La ciudad no es lo que esperaba. Y hay un taller mecánico en venta en el pueblo». El corazón de María dio un vuelco, pero no quiso alimentar esperanzas. «Es una decisión importante. No deberías tomarla por mí». «No sería solo por ti», respondió Miguel, mirando nuevamente hacia Bella. «Creo que también me gustaría ver crecer a ese potrillo». Esa noche, después de que Miguel se marchó prometiendo regresar pronto, María se sentó junto a Bella bajo las estrellas. El vientre de la yegua se había vuelto tan grande que parecía imposible que pudiera sostenerse sobre sus patas. «¿Escuchaste eso, Bella? Mi hijo podría volver». Acarició el cuello del animal. «Todo gracias a ti». Bella resopló suavemente, como si entendiera. Su cuerpo cálido junto al de María era un consuelo contra el frío nocturno que comenzaba a intensificarse con la llegada del invierno. Mientras tanto, en Hacienda El Roble, Rodrigo Montero revisaba las cuentas mensuales en su despacho cuando notó un patrón extraño en los gastos de alimento y medicinas. «¿Puedes explicarme esto, Joaquín?», preguntó, señalando las cifras. «Estamos comprando alimento premium para una yegua menos». Joaquín, quien no esperaba ser cuestionado esa noche, improvisó rápidamente una respuesta. «Es para Tormenta, señor». El veterinario recomendó una dieta especial para sus últimas carreras. Rodrigo entrecerró los ojos, no completamente convencido. «¿Y estos medicamentos? Son específicos para yeguas gestantes». «Precaución, señor». Después de lo que pasó con Bella, el doctor Ramírez sugirió monitorear más de cerca a las otras yeguas preñadas. La mención de Bella pareció tocar un nervio. Rodrigo cerró bruscamente la carpeta de contabilidad. «No menciones a esa yegua en mi presencia. ¿Entendido? Fue una pérdida de tiempo y dinero». «Como usted diga, señor», respondió Joaquín, evitando su mirada. Lo que Rodrigo no sabía era que en el vientre de la yegua, inútil, que había ordenado desechar, crecía lo que podría ser el caballo más excepcional que jamás hubiera nacido en su hacienda, y que muy pronto
El destino le mostraría el verdadero valor de aquello que había despreciado. La primera semana de diciembre trajo consigo un frente frío que cubrió San Isidro con una bruma helada inusual para la región. María había acolchado el interior del cobertizo con más paja y mantas viejas, creando un nido cálido para Bella, cuyo vientre parecía haber alcanzado proporciones imposibles. «Debe ser un potrillo enorme», comentó el doctor Ramírez durante su última visita. «Según mis cálculos, nacerá en cualquier momento». Quizás esta misma semana. María apenas dormía, atenta a cualquier señal de que el parto se aproximaba. Joaquín le había dejado un viejo teléfono celular con su número y el del veterinario programados, pero la cobertura en esa zona era intermitente en el mejor de los casos. Esa noche, la tormenta que había amenazado durante días finalmente estalló sobre San Isidro. El viento aullaba a través de las grietas del cobertizo, aunque las reparaciones hechas por Joaquín mantenían el interior relativamente seco y cálido. María se había acurrucado junto a Bella, compartiendo su calor corporal mientras escuchaba el repiqueteo de la lluvia contra el techo de lámina. Estaba a punto de quedarse dormida cuando sintió que la yegua se tensaba. «¿Qué pasa, preciosa?», susurró, incorporándose rápidamente. Bella resopló inquieta, sus ojos mostrando un brillo de alarma. Intentó ponerse de pie, pero volvió a recostarse, un estremecimiento recorriendo su cuerpo. «Oh, Dios mío», murmuró María, reconociendo las señales. «Ya viene». Con manos temblorosas, encendió la lámpara de aceite que mantenía para emergencias y buscó el teléfono. Como temía, no había señal. La tormenta había derribado la cobertura móvil y el camino hasta el pueblo estaba probablemente inundado. «Estamos solas, Bella», dijo, arrodillándose junto a la yegua cuya respiración se había vuelto laboriosa. «Pero lo lograremos juntas. Confía en mí». María recordó los partos de las cabras y cerdos que había atendido junto a Fernando años atrás. No era lo mismo, pero los principios básicos debían ser similares. Preparó todo lo que el doctor Ramírez le había dejado: toallas limpias, desinfectante, una navaja esterilizada por si necesitaba cortar el cordón umbilical. Las horas pasaron lentas y angustiosas. María sostenía la cabeza de Bella, susurrándole palabras de aliento mientras la yegua luchaba. La tormenta arreciaba afuera, como si la naturaleza misma acompañara el esfuerzo del animal. «Vamos, Bella, tú puedes», repetía María, limpiando el sudor del cuello de la yegua. «Ya casi está aquí tu bebé». Pasada la medianoche, cuando la tormenta alcanzaba su punto más intenso, Bella emitió un relincho de dolor que erizó la piel de María. Luego, con un último y poderoso esfuerzo, el potrillo emergió al mundo en medio de un resplandor de relámpagos que iluminó momentáneamente el interior del cobertizo. «Lo lograste, Bella». «¡Lo lograste!», exclamó María, lágrimas de alivio y emoción corriendo por sus mejillas arrugadas. El recién nacido yacía envuelto en la membrana placentaria. María actuó rápidamente, rompiendo la membrana y limpiando las fosas nasales del potrillo para que pudiera respirar. Su corazón latía desbocado mientras trabajaba, temerosa de cometer algún error fatal. Una vez libre, el potrillo intentó levantar su cabeza, sus ojos grandes y oscuros parpadeando con desconcierto ante el nuevo mundo. María jadeó sorprendida al notar su color. Un cremoso casi blanco, con reflejos dorados, completamente distinto del pelaje castaño de su madre o el negro azabache que, según Joaquín, caracterizaba a su padre relámpago. «Eres hermoso», susurró, ayudando al pequeño a liberarse completamente. «Es un verdadero milagro, Bella»,
Exhausta pero alerta, giró su cabeza para lamer a su cría, instintivamente limpiándolo y estimulándolo. El potrillo respondió con renovada energía, intentando ponerse de pie una y otra vez, cayendo torpemente sobre la paja. María observaba maravillada esta danza ancestral entre madre e hijo. Después de varios intentos fallidos, el potrillo finalmente logró mantenerse sobre sus patas temblorosas, tambaleándose como un bebé que da sus primeros pasos. «Mira eso, Bella, es fuerte, como tú». En ese momento, como si la naturaleza quisiera celebrar el nacimiento, la tormenta comenzó a amainar. La lluvia disminuyó gradualmente hasta convertirse en una llovizna suave, y los truenos se alejaron hacia las montañas. María pasó el resto de la noche velando por la nueva familia, asegurándose de que el potrillo encontrara las ubres de su madre para alimentarse, y verificando que Bella expulsara la placenta correctamente, como le había indicado el doctor Ramírez. Al amanecer, cuando los primeros rayos de sol se filtraron a través de las rendijas del cobertizo, el potrillo ya se movía con sorprendente seguridad alrededor de su madre. María, agotada pero feliz, salió al exterior para buscar señal en el teléfono. El mundo había sido lavado por la tormenta. El aire olía a tierra mojada y eucaliptos, y un arco iris se dibujaba en el horizonte. María finalmente logró hacer una llamada. «Doctor Ramírez, es María. El potrillo nació anoche. Es diferente a lo que esperábamos». Menos de una hora después, la camioneta del veterinario se detenía frente al cobertizo, con Joaquín y, sorprendentemente, Miguel como acompañantes. «Vine tan pronto como pude», dijo el doctor, bajando apresuradamente. «¿Están bien Bella y el potrillo?» «Están perfectos», respondió María con orgullo, «pero esperen a verlo». Los tres hombres quedaron boquiabiertos al entrar al cobertizo. El potrillo, ahora completamente seco, revelaba un pelaje aún más extraordinario a la luz del día, un tono cremoso con matices dorados y una crin sorprendentemente blanca y sedosa. «Dios mío», murmuró Joaquín, «es un palomino y uno excepcional». El doctor Ramírez se acercó cautelosamente para examinar al recién nacido. «Es un macho», confirmó tras su revisión, «y es perfecto. No puedo creer el color. Debe ser un gen recesivo de algún antepasado lejano». Miguel, quien había permanecido en silencio, observando la escena con asombro, finalmente habló. «¿Qué significa eso? ¿Es bueno o malo?» «Es extraordinario», respondió Joaquín. «Los palominos de este tono son extremadamente raros y valorados, y además tiene la conformación perfecta. Miren esas patas, largas y rectas. Y ese pecho, ancho y poderoso». María, de pie junto a Bella, quien observaba protectoramente a los extraños cerca de su cría, sintió una mezcla de orgullo y temor. «¿Esto cambia nuestro acuerdo?», preguntó directamente a Joaquín. El capataz negó con la cabeza. «Un trato es un trato, María. Pero tengo que ser honesto. Don Rodrigo movería cielo y tierra por un ejemplar así si supiera de su existencia». «Entonces no debe saberlo», intervino Miguel, colocándose junto a su madre en un gesto protector que hizo que el corazón de María se hinchara de emoción. Al menos no por ahora. El doctor Ramírez, habiendo completado su examen, se incorporó con una sonrisa. «Necesitará registrarse eventualmente si quieren que compita algún día. Pero por ahora, concentrémonos en mantenerlo saludable». Miró a María con genuino respeto. «Hiciste un trabajo excepcional, María. Este potrillo te debe la vida». «No», respondió ella, acariciando el cuello de Bella. «Yo le debo la mía, a ambos». Mientras los hombres discutían los cuidados necesarios para el recién nacido,
María contemplaba al pequeño Milagro que pastoreaba alrededor de su madre con una energía y gracia inusuales para su edad. ¿Ya pensaste en un nombre?, preguntó Miguel, acercándose a su madre. María sonrió recordando el relámpago que había iluminado el cobertizo en el momento exacto del nacimiento y cómo este pequeño ser había traído luz a su vida oscurecida. Milagro, respondió simplemente, se llamará Milagro. Los meses pasaron con asombrosa rapidez. La primavera llegó a San Isidro cubriendo los campos con flores silvestres y tiñendo las colinas de verde intenso. En el cobertizo, ahora convertido en un modesto pero funcional establo, Milagro crecía con una velocidad que sorprendía incluso al doctor Ramírez. Nunca había visto un desarrollo así, comentó durante una de sus visitas regulares. A los 3 meses ya tiene el tamaño y la musculatura de un potrillo de 5. María observaba orgullosa cómo el veterinario medía la altura de Milagro. El joven equino se mantenía sorprendentemente quieto durante el examen, como si entendiera la importancia del procedimiento. Su pelaje cremoso brillaba bajo la luz del sol que se filtraba por las ventanas recién instaladas. Regalo de Miguel, quien, cumpliendo su promesa, había regresado a San Isidro. Es como si supiera que es especial, dijo María, acercándose para acariciar el cuello del potrillo. Milagro respondió con un suave relincho y frotó su cabeza contra el hombro de la mujer en un gesto de afecto que se había vuelto habitual entre ellos. Eso parece, coincidió el doctor guardando sus instrumentos. Tiene un temperamento excepcional. Tranquilo pero alerta, dócil pero no sumiso. Son características ideales para un caballo de carreras. La mención de las carreras provocó una sombra de preocupación en el rostro de María. Joaquín y el doctor habían sido claros desde el principio. Si Milagro continuaba desarrollándose de esta manera, eventualmente necesitaría más espacio, entrenamiento profesional y, lo que era más riesgoso, un registro oficial. ¿Cuánto tiempo más podemos mantenerlo en secreto?, preguntó, verbalizando su mayor temor. El doctor Ramírez intercambió una mirada con Joaquín, quien había permanecido en silencio recargado contra la puerta del establo. No mucho más, respondió finalmente el capataz. Don Rodrigo ha estado haciendo preguntas sobre mis ausencias y los gastos, y algunos trabajadores de la hacienda han comenzado a murmurar sobre mis visitas regulares a San Isidro. Además, añadió el doctor, Milagro necesitará espacio para correr pronto. Su instinto natural lo exige. Este establo y el pequeño corral que construimos no serán suficientes por mucho tiempo. La puerta del establo se abrió de repente y Miguel entró, su ropa manchada de grasa, evidencia de una mañana de trabajo en el taller mecánico que había comprado el mes anterior. «Tengo noticias», anunció, agitando un papel en su mano. Su sonrisa se desvaneció al notar la atmósfera tensa. ¿Interrumpo algo? Estamos discutiendo el futuro de Milagro, explicó María. Miguel asintió, comprendiendo inmediatamente la situación. En los últimos meses había desarrollado un vínculo casi tan fuerte como el de su madre con Bella y su potrillo. Tal vez mis noticias lleguen en el momento perfecto entonces, dijo, extendiendo el papel que resultó ser un título de propiedad. Acabo de comprar el terreno de los Gómez. 5 hectáreas con acceso al río y una casa pequeña pero en buen estado. María lo miró atónita. Miguel, ¿cómo? El taller va bien, mamá, y he estado ahorrando desde que me fui a la capital. Su mirada se suavizó. Pensé que podrías mudarte allí. Tú, Bella y Milagro. Hay suficiente espacio para construir un establo decente y potreros para que corra. La noticia dejó a todos momentáneamente sin palabras. Fue Joaquín quien rompió el silencio. Eso resolvería el problema del espacio, pero no el del registro, señaló.
Y don Rodrigo sigue siendo legalmente el dueño de Bella y, por extensión, de Milagro. Sobre eso, intervino el doctor Ramírez. He estado investigando. Existe un vacío legal. Si un animal es abandonado deliberadamente y no es reclamado en un periodo específico, la persona que lo rescata puede solicitar la transferencia de propiedad, especialmente si puede demostrar que ha proporcionado cuidados y sustento. ¿Y cómo demostraríamos eso?, preguntó María. Tengo todas las facturas de medicamentos y alimentos, respondió Joaquín, y el testimonio del doctor Ramírez sobre los cuidados que has proporcionado. Además, todo el pueblo puede atestiguar que te has encargado de Bella desde que fue abandonada. Miguel, quien había estado escuchando atentamente, añadió: También tengo un amigo abogado en la capital. Puedo consultarle sobre cómo proceder legalmente. María se sentó en un banco cercano, abrumada por las posibilidades que se abrían ante ella. Hace apenas 6 meses dormía sobre cartones, invisible para el mundo, sin futuro ni esperanza. Ahora tenía de vuelta a su hijo, un propósito y la posibilidad de un hogar real. ¿Y si don Rodrigo decide luchar por Milagro cuando se entere de lo especial que es?, preguntó, expresando su mayor temor. Cruzaremos ese puente cuando lleguemos a él, respondió Joaquín. Por ahora, concentrémonos en el traslado y en seguir manteniendo a Milagro fuera del radar de la hacienda. La conversación fue interrumpida por un relincho juguetón. Milagro había escapado del control de su madre y galopaba en círculos dentro del establo, sus movimientos fluidos y elegantes como los de un bailarín experimentado, no los de un potrillo de apenas 3 meses. «Miren eso», murmuró el doctor Ramírez con asombro. «Su coordinación es increíble para su edad». Todos observaron hipnotizados la exhibición natural del joven equino. Incluso Bella parecía admirar a su cría, su cabeza alta y atenta mientras Milagro ejecutaba lo que parecían ser movimientos de doma clásica sin entrenamiento previo. «Es como si llevara la sangre de campeones en las venas», comentó Joaquín. Y así es. Su padre, Relámpago, y antes que él, su abuelo Huracán, dominaron las pistas nacionales durante años. María observaba con una mezcla de orgullo y aprensión. Cuanto más especial resultaba ser Milagro, más temía perderlo. Esa tarde, mientras Miguel y Joaquín discutían los detalles del traslado, María llevó a Bella y Milagro a pastar en un pequeño claro cercano al cobertizo. Era un ritual que habían establecido en los días soleados, un momento de libertad controlada antes de que el potrillo creciera demasiado para arriesgarse a ser visto. Sentada sobre una roca, observaba a Milagro retozar entre las flores silvestres, su pelaje dorado brillando contra el verde del campo como una llamarada de luz. «Pronto tendrás espacio para correr de verdad», le dijo cuando el potrillo se acercó curioso. «Una casa de verdad para todos nosotros». Milagro resopló suavemente, como si entendiera, y apoyó su cabeza en el regazo de María, un gesto que siempre derretía su corazón. Lo que ninguno de ellos notó fue la camioneta negra que se detuvo brevemente en el camino distante, ni la figura que tomó fotografías con un teleobjetivo antes de alejarse rápidamente en dirección a Hacienda El Roble. Esa misma noche, mientras María y Miguel cenaban en el cobertizo discutiendo planes para la mudanza, el teléfono de Joaquín sonó con urgencia. «Diga», respondió, alejándose de los establos principales de la hacienda para no ser escuchado. Su rostro se ensombreció al escuchar la voz al otro lado. «¿Estás seguro?» «Entiendo». «Sí, los alertaré de inmediato». Colgó y marcó rápidamente el número de María, maldiciendo cuando la llamada fue directamente al buzón de voz. La recepción siempre había sido mala en el cobertizo. «Tengo que ir personalmente.
murmuró para sí mismo, dirigiéndose hacia su camioneta. Ya antes de que sea demasiado tarde. En su oficina, Rodrigo Montero estudiaba con interés creciente las fotografías que uno de sus trabajadores había colocado sobre su escritorio. Imágenes granulosas pero inequívocas de un potrillo palomino excepcional junto a una yegua que reconocía perfectamente. Así que Bella no solo sobrevivió, murmuró, bebiendo un sorbo de tequila. Parió a lo que podría ser el mejor ejemplar que haya salido de mi hacienda. Su mano se cerró en un puño sobre la fotografía y alguien decidió ocultármelo. El amanecer apenas comenzaba a insinuarse en el horizonte cuando el ruido de vehículos acercándose despertó a María. Se incorporó alarmada, el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Miguel, quien dormía en un catre improvisado cerca de la entrada, ya estaba de pie, asomándose cautelosamente por la ventana. «Son 3 camionetas», informó, su voz tensa. «La negra de Hacienda El Roble y 2 más que no reconozco». María se apresuró a ponerse de pie, el miedo atenazándole la garganta. En la penumbra del establo, Bella relinchó inquieta, como si percibiera el peligro inminente. Milagro, ahora casi del tamaño de un caballo adulto pese a sus escasos meses de vida, se mantuvo alerta junto a su madre. «Tenemos que sacarlos de aquí», susurró María, buscando frenéticamente las riendas. «Es demasiado tarde», respondió Miguel, alejándose de la ventana. «Ya están aquí». La puerta del establo se abrió de golpe. Rodrigo Montero entró primero, su figura imponente recortada contra la luz creciente del amanecer. Tras él, 2 hombres uniformados con insignias oficiales y un tercero vestido con traje, sosteniendo un maletín. «Así que es cierto», dijo Montero, sus ojos fijos en Milagro. Una sonrisa calculadora se dibujó en su rostro. «Mi yegua no solo sobrevivió, sino que parió a un ejemplar excepcional». María se interpuso instintivamente entre Montero y los caballos. «Ya no son suyos», declaró, su voz más firme de lo que jamás hubiera imaginado posible al enfrentarse a un hombre tan poderoso. «Usted los abandonó». Rodrigo rió con desdén. «Señora, esa yegua lleva mi marca, y según la ley, cualquier cría de mi ganado me pertenece, sin importar las circunstancias». El hombre del traje dio un paso adelante, presentándose con voz monótona. «Licenciado Eduardo Vega, representante legal de Hacienda El Roble», extendió unos documentos hacia María. «Esta es una orden judicial que nos autoriza a recuperar la propiedad del señor Montero». Miguel tomó los papeles, revisándolos rápidamente con creciente frustración. «Esto es una farsa», protestó. «Mi madre rescató a esta yegua cuando estaba abandonada y a punto de morir. Ella la ha cuidado, alimentado y ayudado a parir. Noble acción», concedió el abogado con falsa simpatía, «por la cual el señor Montero está dispuesto a ofrecer una compensación». Rodrigo sacó un sobre del bolsillo interno de su chaqueta y lo tendió hacia María. 20,000 pesos por las molestias, dijo con tono condescendiente. «Es más de lo que alguien en su situación podría ganar en años». María ni siquiera miró el sobre. Su atención estaba fija en Bella, que se había colocado protectoramente frente a su cría, y en Milagro, cuyos ojos inteligentes parecían entender la gravedad del momento. «No están en venta», respondió simplemente. La expresión de Rodrigo se endureció. «No es una oferta, señora. Es un gesto de cortesía antes de que estos oficiales procedan conforme a la ley». Los 2 uniformados dieron un paso adelante, pero se detuvieron cuando la puerta del establo volvió a abrirse. Joaquín entró apresuradamente, seguido por el doctor Ramírez y, para sorpresa de todos, doña Carmela y don Esteban, el herrero. «Llegan tarde»,
espetó Rodrigo a su capataz. Vaya, estamos recuperando lo que es mío. Con todo respeto, patrón, respondió Joaquín, recuperando el aliento. Hay algo que debe saber antes de proceder. El abogado intervino con impaciencia. Cualquier asunto puede discutirse después. Tenemos una orden judicial, una orden basada en información incompleta, replicó una nueva voz. Un hombre joven de traje entró al establo, su presencia imponiendo un silencio momentáneo. Al licenciado Felipe Ortega, representando a la señora María Dolores Gutiérrez. Miguel miró sorprendido al recién llegado, reconociéndolo como el amigo abogado que había consultado semanas atrás. Señores oficiales, continuó Ortega, mi clienta ha presentado una solicitud formal de transferencia de propiedad bajo la Ley Estatal de Protección Animal, artículo 24, que estipula que un animal abandonado deliberadamente y no reclamado en un periodo de 30 días puede ser legalmente transferido a quien le proporcione cuidado y refugio. El abogado de Montero frunció el ceño. Esa ley se aplica a animales domésticos, no a ganado de valor. La jurisprudencia reciente ha expandido su aplicación, contrarrestó Ortega, sacando documentos de su propio maletín. Caso Hernández versus Finca Los Álamos, 2020. El juez determinó que el valor del animal no exime al propietario de la responsabilidad de su bienestar. Mientras los abogados discutían, doña Carmela dio un paso adelante. «Yo soy testigo», declaró la anciana con voz clara. «Esta mujer ha cuidado de estos animales día y noche durante meses. Cuando todos pensábamos que estaba loca por aceptar tal responsabilidad, ella demostró más humanidad que aquellos con recursos para hacerlo». Don Esteban asintió enfáticamente. Todo el pueblo puede testificar. Hemos visto a María sacrificar su propio bienestar por el de estos caballos. Rodrigo, visiblemente irritado por el giro de los acontecimientos, se volvió hacia los oficiales. ¿Van a permitir que unos campesinos y un abogado de pueblo detengan el cumplimiento de una orden judicial? Uno de los oficiales, incómodo con la situación, consultó los nuevos documentos presentados por Ortega. Señor Montero, parece haber un conflicto legal genuino aquí. Sin prueba clara de propiedad continua, no podemos proceder con el decomiso. Esto es absurdo, estalló Rodrigo. Esa yegua lleva mi marca, una marca que usted mismo invalidó al abandonarla. Intervino el doctor Ramírez, avanzando con determinación. Como veterinario certificado, puedo testificar bajo juramento que Bella fue dejada en condiciones de abandono, preñada y herida, sin atención médica ni provisiones. Joaquín, pálido pero resuelto, añadió, y yo puedo testificar que fue bajo órdenes directas del señor Montero. Un silencio tenso cayó sobre el establo. Rodrigo miró a su capataz con una mezcla de incredulidad y furia. «¿Te atreves a traicionarme después de todos estos años?», siseó. «No es traición hacer lo correcto, patrón», respondió Joaquín simplemente. Rodrigo evaluó la situación, su mente calculadora sopesando opciones. Finalmente, se volvió hacia María con una nueva estrategia. «Asociémonos entonces», propuso con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Ese potrillo podría valer millones en las pistas adecuadas. Yo tengo los contactos, los recursos para entrenarlo. Podríamos compartir las ganancias». María observó al hombre que semanas atrás había llamado a Bella un lastre inútil, que había ordenado deshacerse de ella sin el menor remordimiento. Luego miró a Milagro, cuya vida apenas comenzaba, llena de potencial y promesas. «No», respondió con inquebrantable certeza. «Milagro no es solo un negocio o un boleto a la riqueza. Es familia». Montero entrecerró los ojos, toda pretensión de amabilidad desapareciendo de su rostro. «Esto no ha terminado.
advirtió, dirigiéndose hacia la puerta. Nadie se interpone entre Rodrigo Montero y lo que le pertenece. Cuando la puerta se cerró tras él y sus acompañantes, un suspiro colectivo de alivio recorrió el establo. «¿Qué pasará ahora?», preguntó María, acercándose a acariciar a Bella y Milagro. El licenciado Ortega guardó sus documentos. «Tenemos un caso sólido, pero Montero tiene influencias. Debemos prepararnos para una batalla legal». Joaquín miró hacia la puerta por donde había salido su patrón, consciente de que acababa de quemar puentes que habían sostenido su vida durante décadas. «Y no solo legal», añadió sombrío. «Conozco a don Rodrigo. No se detendrá hasta conseguir lo que quiere». El traslado a la nueva propiedad se realizó en la madrugada siguiente, bajo un manto de estrellas y la complicidad del silencio nocturno. Miguel había alquilado un remolque para caballos, y con la ayuda de Joaquín, quien había renunciado oficialmente a su puesto en Hacienda El Roble, transportaron a Bella y Milagro hasta las 5 hectáreas que serían su nuevo hogar. El terreno, a 15 kilómetros de San Isidro, contaba con una modesta casa de adobe con techo de teja roja, un granero que requería algunas reparaciones y una pradera que descendía suavemente hasta un arroyo cristalino. Las montañas de la Sierra Madre se recortaban majestuosas en el horizonte, como guardianes silenciosos de este nuevo comienzo. María observaba desde el porche cómo Milagro exploraba ansiosamente su nuevo territorio, galopando con una mezcla de elegancia y exuberancia juvenil que quitaba el aliento. A sus 6 meses ya mostraba la estatura y musculatura de un caballo adulto, aunque sus rasgos aún conservaban cierta suavidad infantil. Nunca había visto a un potrillo desarrollarse tan rápido, comentó Joaquín, acercándose con 2 tazas de café humeante. Le ofreció una a María antes de apoyarse en la baranda del porche. Es como si tuviera prisa por demostrar su valor al mundo. ¿Crees que Rodrigo intentará algo más?, preguntó María, aceptando la taza con manos que ya no temblaban al mencionar al hacendado. Joaquín suspiró, su mirada siguiendo los movimientos del joven equino. «No tengo duda. Conozco a mi expatrón desde hace 30 años. Es un hombre que no acepta perder, y menos contra alguien que considera inferior». Hizo una pausa, dando un sorbo a su café. «Pero ahora estamos mejor preparados». En las semanas siguientes, la pequeña propiedad se transformó gradualmente. Miguel, quien seguía atendiendo su taller mecánico en el pueblo, dedicaba sus tardes y fines de semana a reparar el granero, ahora convertido en un establo confortable con 3 compartimentos separados. Joaquín, utilizando sus décadas de experiencia, diseñó y construyó un pequeño picadero para comenzar el entrenamiento básico de Milagro. «No es necesario presionarlo todavía», explicaba a María mientras observaban al joven caballo trotar en círculos perfectos, respondiendo a comandos mínimos. A su edad, los potrillos normales apenas comienzan a aprender disciplina, pero Milagro es como si hubiera nacido sabiendo. María, sentada sobre la cerca del picadero, sonreía con orgullo maternal. Siempre fue especial desde su primer respiro. El doctor Ramírez visitaba regularmente, no solo para supervisar la salud de los caballos, sino también para documentar meticulosamente el desarrollo de Milagro. Cada medición, cada fotografía, cada evaluación se añadía al expediente que el licenciado Ortega estaba construyendo para el caso legal. «La audiencia preliminar será en 3 semanas», informó el abogado durante una de sus visitas. «Tenemos testimonios de casi todo San Isidro, documentación veterinaria y pruebas del abandono». «Pero Montero ha contratado al bufete más prestigioso de Guadalajara. ¿Qué posibilidades tenemos?», preguntó Miguel,
compartiendo la preocupación de todos. Honestamente, es 50-50, respondió Ortega, ajustándose los lentes. La ley está de nuestra parte, pero el dinero y las influencias pesan mucho en los juzgados rurales. Lo que nadie esperaba era que Rodrigo Montero tenía planes que iban más allá de los tribunales. Una tarde, mientras María alimentaba a los caballos, un vehículo desconocido se detuvo en el camino de entrada. Un hombre joven, vestido con ropa informal pero de evidente calidad, descendió con movimientos seguros. «Buenas tardes», saludó al acercarse. Su sonrisa parecía genuina, sus modales impecables. «Soy Diego Fuentes, periodista de Equinos de México 2. Estoy haciendo un reportaje sobre caballos excepcionales en ranchos pequeños». María lo miró con suspicacia. «No damos entrevistas». «Lo entiendo», respondió el hombre sin perder la sonrisa. «Pero he oído rumores sobre un palomino extraordinario. Si las historias son ciertas, podría ser una gran oportunidad para dar a conocer su trabajo». Antes de que María pudiera responder, Milagro apareció trotando desde el prado, su curiosidad natural atrayéndolo hacia el visitante. El impacto fue inmediato. El supuesto periodista se quedó momentáneamente sin palabras ante la visión del magnífico animal. «Dios mío», murmuró finalmente. «Es aún más impresionante de lo que me dijeron. Creo que debería marcharse», dijo María con firmeza, colocándose entre el extraño y Milagro. «Por favor», insistió Diego, recuperando la compostura. «Solo algunas fotografías. Su historia podría inspirar a pequeños criadores en todo México». La llegada de Joaquín, quien regresaba de revisar las cercas del perímetro, interrumpió la conversación. Su expresión se endureció al ver al visitante. «¿Quién es usted?», preguntó, acercándose con paso decidido. «Diego Fuentes, de Equinos de México», repitió el joven, extendiendo una tarjeta de presentación. Joaquín la tomó, examinándola con ojo crítico. «Conozco esta revista. La recibíamos en la hacienda. Y conozco a todos sus reporteros. Usted no es uno de ellos». El rostro del hombre perdió su afabilidad. Recogió la tarjeta y, sin otra palabra, regresó a su vehículo y partió rápidamente. «¿Quién era realmente?», preguntó María, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. «Un espía de Montero, casi seguro», respondió Joaquín, observando el vehículo alejarse. «Quería confirmar que Milagro está aquí y evaluar su desarrollo. Esto no es bueno». Esa noche, una reunión de emergencia se llevó a cabo en la pequeña sala de la casa. Miguel, Joaquín, el doctor Ramírez y el licenciado Ortega discutían acaloradamente mientras María escuchaba con creciente ansiedad. Ahora que sabe exactamente dónde está Milagro y ha confirmado su valor, Montero intensificará sus esfuerzos, advirtió Joaquín. «Podría intentar cualquier cosa, desde sobornos hasta...» «No lo digas», interrumpió María, abrazándose a sí misma. «Pero necesitamos protección legal inmediata», declaró Ortega, hojeando sus documentos. «Solicitaré una orden de restricción temporal basada en las amenazas implícitas y el riesgo de apropiación indebida». «Y mientras tanto», preguntó Miguel, «¿qué evita que envíe a alguien a llevarse a Milagro en medio de la noche?». Un silencio pesado siguió a su pregunta. Finalmente fue el doctor Ramírez quien habló. «Hay algo que podríamos hacer. Una jugada arriesgada, pero que podría cambiar completamente el tablero». Todos lo miraron expectantes. El Circuito Nacional de Hipódromos abre inscripciones la próxima semana para la temporada de novatos. Si registramos a Milagro oficialmente a nombre de María, con toda la documentación de procedencia que hemos acumulado, creamos un precedente público.
¿Inscribirlo para carreras? María parecía horrorizada. Apenas tiene 7 meses. Es un bebé. No para competir ahora, aclaró el veterinario. Solo para establecer su registro oficial. La edad mínima para comenzar a correr es de 2 años, pero el registro es válido desde los 6 meses si el ejemplar muestra desarrollo avanzado, como es el caso de Milagro. Joaquín asintió lentamente, comprendiendo la estrategia. Si Milagro queda registrado oficialmente en el circuito nacional, cualquier disputa sobre su propiedad tendría que resolverse en tribunales especializados en equinos, no en un juzgado rural donde Montero tiene influencias. Exactamente, confirmó Ramírez. Y hay más. Los caballos registrados son sometidos a pruebas de ADN para confirmar su linaje. Si Milagro es hijo de Relámpago como creemos, eso quedaría documentado oficialmente. Pero también quedaría registrado el abandono de Bella, fortaleciendo nuestro caso. Es arriesgado, advirtió Ortega. Estaríamos poniendo a Milagro en el radar de toda la industria ecuestre nacional. Ya está en ese radar, respondió Miguel. La visita de hoy lo demuestra. Al menos así jugamos según reglas que Montero no puede manipular tan fácilmente. María se levantó y caminó hasta la ventana. Afuera, bajo la luz plateada de la luna, podía distinguir las siluetas de Bella y Milagro descansando juntos en el prado. Si lo registramos, dijo finalmente, ¿significa que tendrá que competir eventualmente? No necesariamente, respondió Joaquín, pero sería desperdiciar su potencial. María, he trabajado con caballos toda mi vida. Milagro nació para correr. Lo lleva en la sangre. María recordó las mañanas observando a Milagro galopar libremente por el prado, su alegría evidente, su velocidad natural que parecía desafiar al viento mismo. ¿Y si gana?, preguntó en voz baja. Si resulta ser tan especial como creemos, ¿Montero no intensificaría sus esfuerzos por recuperarlo? ¿O podría verse obligado a reconocer tu propiedad legal?, sugirió Ortega. Una victoria pública haría que cualquier intento de apropiarse de Milagro pareciera exactamente lo que es, un robo. María respiró profundamente, tomando quizás la decisión más importante desde aquella noche en que acogió a Bella bajo la tormenta. De acuerdo, dijo con renovada determinación, registremos a Milagro. Demostremos al mundo y a Rodrigo Montero de qué está hecho un caballo que consideró inútil. Lo que ninguno de ellos podía imaginar era que esta decisión pondría en marcha eventos que cambiarían para siempre no solo sus vidas, sino todo el mundo de las carreras de caballos en México. El tiempo pasó con la inexorabilidad de un río que fluye hacia el mar. 1 año y medio transcurrió desde aquella decisión de registrar a Milagro en el Circuito Nacional de Hipódromos. El potro, ahora un magnífico caballo de 2 años, había crecido hasta convertirse en un ejemplar que quitaba el aliento a quien lo contemplara. Las pruebas de ADN confirmaron lo que ya sabían. Milagro era hijo legítimo de Relámpago y Bella. Lo que nadie esperaba era que las pruebas también revelaran una línea genética excepcional por parte de Bella, conectándola con Estrella Dorada, una legendaria yegua campeona que se creía había terminado su línea genética décadas atrás. Es como descubrir que tienes sangre real, bromeó el doctor Ramírez al explicar los resultados. Rodrigo nunca supo el verdadero valor de Bella. El caso legal había avanzado lentamente. Rodrigo Montero, utilizando su influencia y dinero, había conseguido aplazamientos y apelaciones, manteniendo la disputa por la propiedad en un limbo jurídico que parecía interminable. Sin embargo, el registro oficial de Milagro en el circuito nacional había creado, tal como esperaban, un escudo protector.
Cualquier intento de apropiación forzosa ahora sería un escándalo público. María, entretanto, había florecido en su nueva vida. La casa de adobe, inicialmente apenas habitable, se había transformado en un hogar acogedor gracias a su dedicación y al trabajo constante de Miguel y Joaquín. Un pequeño huerto proveía verduras frescas, y las gallinas que ahora criaba producían huevos suficientes para consumo propio y para vender en el mercado local. Lo más notable, sin embargo, era el cambio en ella misma. La mujer encorvada y temerosa que una vez recogía cartones para sobrevivir, ahora caminaba erguida, con la dignidad de quien ha recuperado su lugar en el mundo. Sus manos seguían callosas, pero ya no por hurgar en la basura, sino por el trabajo honrado de cuidar su tierra y sus animales. «Nunca te había visto tan feliz, mamá», comentó Miguel una tarde mientras compartían una comida en el porche, observando a Milagro correr libremente por el prado. «Ni siquiera cuando papá vivía». María sonrió, sus ojos no abandonando al hermoso palomino que galopaba como si tuviera alas en los cascos. «Tu padre estaría orgulloso», respondió simplemente, «de ti, de mí, de todo lo que hemos construido». Joaquín, quien se había convertido en parte inseparable de la pequeña familia, entrenaba a Milagro diariamente con paciencia y experiencia. El caballo respondía con una inteligencia y disposición que asombraba incluso al experimentado capataz. «Está listo», declaró una mañana después de una sesión particularmente impresionante en el picadero. «Es hora de inscribirlo en su primera carrera». La noticia cayó como una piedra en un estanque tranquilo, enviando ondas de ansiedad y emoción a través de todos los involucrados. «¿Estás seguro?», preguntó María, la preocupación evidente en su voz. «Apenas tiene 2 años. 2 años es la edad reglamentaria para comenzar», explicó Joaquín. «Y físicamente está más desarrollado que muchos caballos de 3. María, hemos llegado hasta aquí. El siguiente paso es demostrar lo que vale en la pista». La primera carrera de Milagro se programó para el Hipódromo Las Américas en Ciudad de México. Una carrera menor para novatos, pero aún así, un escenario intimidante para el debut de un caballo criado en un pequeño rancho por una mujer que hasta hace poco vivía en la indigencia. La noticia del palomino extraordinario, con un linaje excepcional, se había extendido como fuego en la comunidad ecuestre. Muchos la consideraban una exageración, otros una completa fabricación. La mayoría esperaba ver al caballo fallar estrepitosamente ante competidores criados en establos prestigiosos con entrenadores profesionales. Rodrigo Montero, por supuesto, estaba al tanto. Su nuevo plan era sencillo: dejar que Milagro compitiera y fracasara, desvalorizándose públicamente. Luego, ofrecería una cantidad insignificante para resolver el caso legal, apelando a la desesperación económica que seguramente seguiría al fracaso. La mañana de la carrera amaneció clara y fresca, perfecta para un debut. María, vestida con la mejor ropa que había podido comprar, un sencillo vestido azul y un chal tejido a mano, temblaba de nervios mientras Joaquín y Miguel cargaban a Milagro en el remolque prestado por el doctor Ramírez. «Todo saldrá bien», intentó tranquilizarla Miguel, abrazándola brevemente antes de subir al vehículo. El trayecto hasta Ciudad de México fue el más largo que María había realizado jamás. Cada kilómetro parecía estirar sus nervios hasta el límite. Al llegar al hipódromo, la magnitud del evento la abrumó. Cientos de personas, caballos de pedigrí, jinetes profesionales en uniformes coloridos. «No pertenecemos aquí», murmuró, aferrándose al brazo de Miguel mientras caminaban hacia los establos asignados. «Tal vez nosotros no»,
respondió él, señalando hacia donde Joaquín desembarcaba a Milagro del remolque. Pero él definitivamente sí. Bajo la luz del sol, el pelaje cremoso de Milagro brillaba como oro líquido. Su porte, su presencia, atraían todas las miradas. Incluso los cuidadores de otros caballos se detenían para observarlo con asombro mal disimulado. Entre el público que comenzaba a llenar las gradas, María distinguió un rostro familiar, Rodrigo Montero, rodeado de lo que parecían ser socios de negocios, señalando hacia los establos con una sonrisa de superioridad. «Vino a vernos fracasar», dijo a Miguel, la rabia mezclándose con el miedo en su voz. «Entonces, démosle algo diferente para recordar», respondió su hijo con determinación. El joven jinete contratado para montar a Milagro, Javier Mendoza, un muchacho de apenas 18 años pero con talento natural, se acercó para conocer al caballo. El encuentro fue casi místico. Milagro, normalmente receloso con los extraños, pareció reconocer en Javier a un alma afín. «Es increíble», comentó el joven, acariciando el cuello del palomino. «Es como si pudiera leer mis pensamientos». Mientras los llevaban a la línea de salida, María cerró los ojos y rezó una silenciosa oración, no por la victoria, sino por la seguridad de Milagro. Lo que vendría a continuación cambiaría sus vidas para siempre. El estruendo de la multitud en el hipódromo Las Américas parecía distante, como si llegara desde otro mundo. Para María, el tiempo se había ralentizado. Sus ojos no se apartaban de la figura dorada que aguardaba inquieto en el partidor número 7. Milagro, su Milagro, a punto de enfrentarse al destino para el que parecía haber nacido. Los 8 caballos participantes representaban lo mejor de la nueva generación, potros de 2 años provenientes de las haciendas más prestigiosas de México, con linajes impecables y entrenadores de renombre. Entre ellos, el palomino criado en un humilde rancho por una mujer que una vez no tuvo nada. «Señoras y señores», anunció la voz por los altavoces, en el partidor 7, Milagro, montado por Javier Mendoza, un debutante proveniente de Rancho Esperanza. En las gradas VIP, Rodrigo Montero alzó su copa en un brindis burlón dirigido a María, quien lo observaba desde el área de propietarios. La sonrisa confiada del hacendado decía todo. Esperaba una humillación pública. «Los jinetes listos», continuó el anunciador. 1200 metros. Categoría novatos. El corazón de María latía tan fuerte que temía que pudiera escucharse por encima del murmullo de la multitud. Junto a ella, Miguel apretó su mano en señal de apoyo, mientras Joaquín, normalmente estoico, mordía nerviosamente el borde de su sombrero. Un silencio expectante cayó sobre el hipódromo. Luego, el estallido de los partidores y el rugido ensordecedor de la multitud. Los caballos salieron en tromba, una estampida de músculos tensos y cascos atronadores contra la pista de tierra. Milagro, inexplicablemente, arrancó último. Por un momento devastador, María pensó que todo estaba perdido. «¡Está midiendo la carrera!», exclamó Joaquín, aferrándose a la barandilla. «Confía en él». Y entonces ocurrió algo que nadie, excepto quizás el joven jinete sobre su lomo, esperaba. Milagro pareció encontrar otra marcha, una velocidad nacida no del entrenamiento, sino del instinto puro. Su cuerpo se estiró, sus patas delanteras extendidas como si quisiera abrazar el aire mismo. Comenzó a adelantar competidores como si estos estuvieran parados. «¡Miren a Milagro!», gritó el anunciador, su voz profesional rompiéndose con excitación. «Está remontando desde el último lugar como un relámpago dorado». El público, inicialmente indiferente al caballo desconocido, ahora se ponía de pie, electrizado por el espectáculo. Milagro pasó al 6º competidor, luego al 5º,
su ritmo imparable, su determinación absoluta. «No puede ser», exclamó alguien cerca de María. Es como ver a Secretariat. En la curva final, Milagro ya había alcanzado el tercer lugar. El líder, un zaino de pedigrí internacional llamado Emperador, mantenía una ventaja que parecía insuperable. Pero Milagro no había terminado. Con cada poderosa zancada, devoraba metros de pista, su crin dorada ondeando como una bandera de batalla. A 100 metros de la meta, solo Emperador se interponía entre Milagro y la victoria. El jinete del zaino, sintiendo la amenaza, comenzó a usar el látigo desesperadamente. En contraste, Javier Mendoza apenas tocaba las riendas, permitiendo que Milagro corriera por puro corazón. Lo imposible sucedió a 20 metros de la meta. Milagro, en un último esfuerzo sobrenatural, se colocó cabeza a cabeza con Emperador. Por un segundo eterno, ambos caballos volaron juntos como iguales. Luego, como si hubiera guardado un último aliento de energía para este preciso momento, Milagro adelantó su cabeza dorada y cruzó la meta, vencedor por menos de un cuello. El hipódromo explotó en un clamor que pareció sacudir los cimientos mismos del edificio. María, incapaz de contener la emoción, rompió en llanto mientras Miguel la abrazaba con fuerza. Joaquín, el curtido capataz que había visto cientos de carreras en su vida, se quitó el sombrero en un gesto de reverencia. «Victoria para Milagro», anunció la voz, ahora francamente emocionada. Un debut impresionante, récord de pista para la categoría de novatos. En las gradas VIP, Rodrigo Montero había dejado caer su copa, el líquido derramándose sobre sus zapatos italianos sin que pareciera notarlo. Su rostro, lívido de rabia y sorpresa, contrastaba con la jubilosa celebración a su alrededor. Los días siguientes fueron un torbellino de entrevistas, ofertas y reconocimientos. La historia de María, una mujer sin hogar que rescató a una yegua preñada desechada y crió a uno de los potros más prometedores de la década, cautivó a México. Periódicos, televisoras y revistas especializadas querían conocer cada detalle. El caso legal se resolvió con una rapidez asombrosa. Ante la presión mediática y la evidencia irrefutable del éxito de Milagro, Rodrigo Montero se vio obligado a retirar todas sus demandas. El juez, en una sentencia histórica, no solo confirmó la propiedad legal de María sobre Bella y Milagro, sino que estableció un precedente sobre el abandono de animales de valor. 6 meses después, Rancho Esperanza se había transformado. Ya no era solo el hogar de María, Miguel y sus 2 caballos, sino un próspero centro de crianza especializada. Joaquín, ahora socio oficial del rancho, supervisaba la construcción de nuevos establos para albergar a las yeguas que llegaban buscando ser cubiertas por el sensacional Milagro. Una tarde tranquila, mientras María cepillaba a Bella, ahora una yegua madura cuyo pelaje comenzaba a mostrar canas, escuchó el familiar sonido de un vehículo acercándose. Para su sorpresa, era Rodrigo Montero quien descendía, solo y visiblemente incómodo. «He venido a hacer las paces», dijo sin preámbulos, extendiendo un sobre, «y a ofrecerte una disculpa». María miró el sobre con desconfianza. «No es dinero», aclaró él, su arrogancia habitual reemplazada por algo cercano a la humildad. «Son los papeles originales de Bella, su genealogía completa. Nunca supe que descendía directamente de Estrella Dorada. Pensé que te gustaría tenerlos». María aceptó el sobre en silencio, observando cómo el hombre que había intentado arrebatarle todo, ahora se inclinaba para acariciar a Bella con genuino respeto. «Me equivoqué», admitió Montero. «Sobre Bella, sobre ti, sobre lo que realmente vale en esta vida». Cuando el hacendado se marchó,
María permaneció largo rato junto a Bella, la yegua que el mundo había descartado como inútil. A lo lejos, Milagro galopaba libremente, su figura dorada recortada contra el cielo del atardecer, símbolo viviente de que las segundas oportunidades existen, de que el valor verdadero a menudo se esconde donde menos lo esperamos. «¡Lo logramos, preciosa!», susurró María, apoyando su frente contra la de Bella. «Demostramos que nadie, ni caballo ni persona, debe ser desechado jamás». El suave relincho de Bella pareció una confirmación, un eco de aquella primera noche cuando dos almas rotas se encontraron bajo la luz de la luna, sin saber que juntas recorrerían el camino desde la desesperación hasta la gloria.